Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, el servicio doméstico prevención de dolor de espalda y cuello. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Nelly Parra, ingeniera ambiental, magíster en dirección de recursos humanos. Ingeniera Nelly, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días con todos. Es un placer para mí tener la oportunidad de volver a acompañarlos el día de hoy con una temática tan importante como lo acaba de mencionar Lina. Todo lo que estamos hablando frente a lo que es el riesgo ergonómico, pero muy importante la parte de prevención del dolor en cabeza y cuello. Como siempre, nuestra frase, y no se les olvide que todos los incidentes pueden y deben ser prevenidos, y hoy sí que tendremos la oportunidad de trabajar este tema en nuestra Comunidad Nacional de Prevención de Peligros en el servicio doméstico. Ya como Lina lo dijo, pues aquí está mi presentación. Muchas gracias, Lina. Gracias a ustedes por su participación. Gracias por su presencia el día de hoy. Y pues sin más preámbulos, vamos a entrar a hablar de este tema tan importante como es la prevención del dolor de espalda y cuello. Claro, no podemos olvidar ni podemos dejar de lado tan importante nuestra travesía durante todo este año 2020. Recuerden ustedes que a pesar de la pandemia y a pesar de toda la cantidad de situaciones que hemos vivido, pues aquí estamos, aquí está Positiva en nuestra ruta del conocimiento. Hoy no es un día ajeno a ello, vamos a hablar, a tocar ese tema tan importante y tan álgido para nosotros en algunas ocasiones, ¿cierto? A veces nosotros decimos, me duele, pero no sabemos el por qué. Vamos a tener 3 momentos el día de hoy y en esos 3 momentos vamos a trabajar específicamente estos 3 temas. Primero, en qué consiste todo el tema del riesgo ergonómico. Luego vamos a tener un momento 2, donde vamos a hablar de la identificación de los factores de riesgo. Y luego vamos a ir con un momento 3, donde vamos a tener acciones para prevenir el dolor de espalda y cuello. Un tema, como les decía anteriormente, bastante interesante. En nuestro objetivo general, pues tenemos interactuar con estrategias que permitan prevenir el dolor de espalda y cuello, buscando promover la participación de la comunidad del servicio doméstico de tal forma que se administre el riesgo, logrando mejorar y mantener ambientes de trabajo seguros y confortables. Un poquito ambicioso ese objetivo, ¿cierto? Pero precisamente pues eso es lo que queremos. Lo que queremos es que todos y cada uno de nuestros miembros de esta comunidad tan importante estén sanos, estén fuertes, tengamos herramientas para prevenir todas esas pequeñas molestias que a veces se nos presentan en el día a día y que nosotros, por más que queramos aliviarlas, pues como que no tenemos las herramientas correspondientes. Pues bien, hoy aquí, a través de este taller, pues vamos a tener muchas de ellas que nos van a permitir avanzar en todo este conocimiento que hemos venido adquiriendo a través de esta travesía 2021. Veamos cuáles son los objetivos entonces específicos de este taller. El primero, pues vamos a definir qué es el riesgo ergonómico. Luego vamos a hablar acerca de mejorar posturas para prevenir el dolor de espalda y cuello. Y finalmente vamos a tener recomendaciones y cuidados postulares frente a todo este tema de prevención. Entonces, pues vayámonos ya a identificar qué es el factor del riesgo ergonómico. Recuerden que sus preguntas las pueden ir dejando en el chat. Al final de nuestra charla, pues estaremos aclarando esas dudas, esas preguntas que ustedes tienen frente a este proceso tan interesante.
Bueno, entonces, si vamos a hablar nosotros de qué es el factor de riesgo ergonómico, necesariamente tenemos que abordar y pensar en toda esa parte de la promoción y de la prevención del riesgo, ¿verdad? Y en esa parte de promoción y prevención del riesgo, entonces nosotros estamos hablando ya de lo que tiene que ver con todas esas situaciones de postura, de manejo de cargas y de trabajo repetitivo que nosotros realizamos en nuestro día a día. Hoy, obviamente, pues hablamos de este riesgo ergonómico y decimos que son aquellos riesgos que se originan cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos, posturas o acciones que pueden producir daños a la salud. Ahorita vamos a ir viendo cómo es todo ese tema. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros pensamos que simplemente llegamos y vamos a ejecutar nuestra actividad y que con la actividad, bueno, sí, salimos cansados, de pronto en algunas ocasiones sentimos molestias y decimos, ay, me duele. Vemos a las personas a veces en los diferentes medios de transporte haciendo como movimientos como estos o haciendo movimientos así. Y vamos a ver hoy que todo eso tiene una razón de ser. Y hoy vamos a aprender qué es lo que tenemos que dejar de hacer y qué es lo que tenemos que hacer, pero mejorando todas estas situaciones que se nos presentan a nosotros en el día a día. Algunos de esos riesgos asociados a que se nos produzca ese malestar, esa incomodidad, pues los tenemos aquí. Hay algunos factores de riesgos ergonómicos, entre uno de ellos tenemos la parte de levantamiento manual de cargas. ¿Qué es esto? Es cuando nosotros reemplazamos, digamos que las ayudas mecánicas y utilizamos nuestro cuerpo, utilizamos nuestras manos, utilizamos nuestra espalda, nuestros brazos para ejercer las fuerzas para realizar ese levantamiento de cargas. El levantamiento de cargas nosotros normalmente lo hacemos sin ningún tipo de ayuda mecánica. Más adelante aquí en el taller vamos a ver que sí, claro que lo podemos hacer, pero vamos a aprender a hacerlo de forma correcta. También cuando nosotros tenemos ese transporte manual de cargas. ¿Qué es ese transporte manual de cargas? Es cuando yo levanto una carga y la traslado de un punto a otro punto. Es decir, claro, hay un desplazamiento y ese desplazamiento lo hago con la carga. ¿Cómo estoy cuidando mi espalda? ¿Cómo estoy cuidando mi cuello? ¿Qué tan responsable estoy siendo frente a esa necesidad de conservación, de salud que tengo? Estoy analizando el riesgo que estoy tomando en el momento de que tomo una decisión de levantar la carga y desplazarme con ella. También cuando nosotros tenemos el empuje o la tracción manual de cargas, ¿cómo estoy apoyando mis manos? ¿Estoy empujando o por el contrario estoy alando? ¿Qué será mejor? Bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver. Y tenemos también el uso intensivo de las extremidades superiores, es decir, cuando nosotros utilizamos nuestros brazos, utilizamos nuestras manos para hacer ejercicios y para movilizar cargas y para realizar movimientos para los cuales nosotros de pronto no estamos diseñados. Alguien me podría decir, ay, pero ¿cómo así? O sea que yo no debo de hacer tantos movimientos, no debo de hacer tantos, digamos que desplazamientos con cargas aquí en mis brazos. Bueno, pues más adelante lo vamos a ver aquí en el taller. Todas estas respuestas están. Y cuando nosotros tenemos el uso del computador, pero también cuando hacemos uso del computador de manera excesiva y no hacemos espacios que nos permitan a nosotros, digamos que realizar una pausa activa, realizar un descanso que permita que nuestro cuerpo se recupere. Y tenemos el levantamiento o manipulación de personas. A veces, por ejemplo, en la parte sanitaria, en la parte de salud, muchas veces tenemos que realizar movimientos, pero también seguramente muchos de ustedes tenemos el caso de algún pariente enfermo en casa o de algún ser querido. Entonces, ¿qué nos ha sucedido acá? Que nosotros tenemos que empezar a realizar el movimiento de las personas.
vamos a ver que para realizar el movimiento de las personas tenemos sábanas o tenemos cobijas que nosotros conocemos o llamamos como la sábana de movimiento. Es decir, desafortunadamente no todos tenemos el conocimiento y cuando vamos a mover a una persona lo hacemos directamente con nuestro cuerpo, ¿cierto? Y toda la fuerza nosotros la hacemos normalmente con nuestros miembros superiores y con la espalda. Pues bien, es hora y es el momento de que aprendamos que existe la sábana de movimiento que nos permite a nosotros ayudar a movilizar a nuestros pacientes o a movilizar personas en estado de algún tipo de discapacidad sin que tengamos que ejercer tanta fuerza en la espalda y tanta fuerza en nuestros brazos, en nuestros hombros, en nuestras manos. ¿Por qué? Porque también es importante que nosotros nos cuidemos. A veces nosotros pues pensamos que es solamente realizar el movimiento y ya. Veamos aquí que cómo identifico mi exposición, cómo yo me doy cuenta de que yo me estoy exponiendo a un factor de riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener claro e identificar cuáles son esos factores de riesgos que están asociados a las labores que nosotros estamos desempeñando en nuestro día a día. Es decir, cómo es esa actividad que yo estoy generando, cuáles son las posturas que yo estoy adecuando o que yo estoy tomando cuando yo estoy realizando mis actividades en el día a día. Estos factores de riesgo, cuando nosotros los asociamos y cuando nosotros los identificamos y cuando nosotros hacemos conciencia de qué es lo que puedo hacer o qué es lo que no puedo hacer, pues seguramente nos va a ayudar a preservar y a mantener nuestros estilos de vida, nuestra calidad de vida. Pues aunque ustedes no lo crean, la mayoría de las lesiones que se presentan en espalda y en cuello se presentan debido a que nosotros estamos realizando posturas forzadas, pero además de que estamos haciendo posturas forzadas, estamos haciendo movimientos repetitivos, los cuales realizamos muchas veces de manera inconsciente. Yo diría que el 95%, solamente somos conscientes del 5% de esos movimientos que nosotros estamos haciendo, de esas posturas forzadas que nosotros estamos adquiriendo. Fíjense la oportunidad tan grande que tenemos acá. Estamos hablando del 95%, solamente el 5% son conscientes, ¿cierto? Y eso nosotros lo tenemos arraigado desde antes y nosotros lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque alguna vez en un espacio como este, yo les compartí a ustedes que el 95% de las decisiones que nosotros tomamos son decisiones que son inconscientes, es decir, decisiones que nosotros hemos trabajado una y otra vez y que ya están en nuestro inconsciente, entonces yo ya no hago lógica de ellos, es decir, yo ya lo hago de una manera inconsciente. Yo ya no soy racional cuando estoy haciendo una actividad de estas, porque como lo he hecho tantas veces, pues para mí es un momento más, es un día más, es una actividad más y no hago conciencia de ellas. Entonces, identificar esos factores de riesgo a nosotros nos va a ayudar muchísimo a prevenir el dolor de espalda y el dolor de cuello. Vamos a hablar entonces inicialmente de estos factores de riesgo. Y uno de esos factores de riesgo que nosotros tenemos y bien importante son las posturas forzadas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de posturas forzadas, estamos hablando que corresponde a posiciones que adoptamos cuando realizamos las tareas del puesto, donde una o varias regiones anatómicas, es decir, donde una o varias regiones de nuestro organismo dejan de estar en posición natural para pasar a una posición que no es la normal. Por ejemplo, cuando nosotros estamos alcanzando objetos que están por fuera de nuestros ángulos de confort. Los ángulos de confort de nosotros es aquí, hasta donde me alcanzan mis brazos, hasta donde yo puedo llegar, sin tener que hacer hiperextensiones o sin tener que hacer movimientos que yo estoy realizando sin ser consciente de ellos. Por eso hablábamos ahorita de esa toma de decisión inconsciente, de esa situación que en algún momento yo estoy realizando y que no lo estoy haciendo de manera consciente. Cuando nosotros dejamos de estar en esa posición natural y pasamos a hacer esas hipertensiones
y que muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros estamos bajo una situación de estrés, empezamos a realizar ciertas situaciones con nuestros músculos, con nuestros hombros, con nuestros brazos, con las mismas gesticulaciones de nuestro rostro y nosotros no nos damos cuenta y eso lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos liberando adrenalina y cuando estamos liberando adrenalina no estamos haciendo conciencia de qué está sucediendo. Entonces estoy haciendo una hipertensión en mis músculos, una hipertensión en mis brazos, una hipertensión en los músculos de mi cara, que de pronto yo en ese momento no estoy haciendo de manera consciente. Igual que las hiperflexiones. Entonces, todo lo que sea hiper quiere decir que está por encima, digamos que de nuestro ángulo de confort, digamos que está por encima de nuestro estado natural. Entonces, esas hipertensiones y esas hiperflexiones y o también, ¿por qué no? Hiperrotaciones, ¿cierto? Entonces, cuando yo no giro mi cuerpo completo, sino que yo giro solamente, por ejemplo, la espalda o giro solamente la cabeza, no la acompaño del cuello completamente, sino que hago una rotación o hago un movimiento sin acompañamiento del cuerpo en el cual estoy poniendo en riesgo mi integridad física. Pero más aún todavía, son movimientos que nosotros estamos haciendo de manera repetitiva, son movimientos que nosotros estamos haciendo no de forma natural, sino de alguna forma que exige a nuestro organismo que lo haga y cuando es una y otra vez, es decir, cuando tengo ese mismo movimiento y lo estoy haciendo de una manera repetitiva, es cuando nosotros empezamos a ver que empezamos a tener afectaciones en nuestro cuerpo. Entonces, acá básicamente lo que nos está diciendo es que las posturas forzadas nosotros las podemos encontrar en diferentes situaciones, en diferentes momentos de nuestra vida cotidiana. Algunos de esos momentos y algunas de esas situaciones son, por ejemplo, ¿qué? La frecuencia de movimientos. ¿Cuántas veces yo estoy haciendo hiperextensión para alcanzar un elemento que necesito en mi trabajo? Pero no solamente eso. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo actividades, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, que nos puede llegar a causar a nosotros, por ejemplo, una hipertensión en nuestros brazos? ¿Cuántas veces nosotros nos sometemos a estrés por desconocimiento de la tarea o por sobrecarga en esa misma tarea y la estamos haciendo de una forma que puede llegar a ser irracional? ¿Cuántas veces lo hacemos de manera inconsciente? Muchas, ¿verdad? Y aquí es donde esa frecuencia de movimientos y esos trabajos que de alguna forma son repetitivos nos están llevando a que nos enfermemos. Pero no solamente es el movimiento, sino cuánto tiempo dura la postura, cuánto tiempo duro yo en la hiperextensión que estoy realizando para alcanzar un objeto o cuánto tiempo duro yo en esa hipertensión, ¿cierto? Eso es como cuando algo se va a caer y nosotros empezamos. Miren la hipertensión que estamos haciendo. Estamos tratando de que ay, no se caiga, entonces estoy haciendo hipertensión con mis hombros, estoy haciendo hipertensión con los músculos de mi espalda, hipertensión con los músculos de mi brazo, pero también hipertensión con los músculos de mi cara y cuello. Y si además de eso, la postura es sostenida, pues el daño es mayor, ¿cierto? Entonces, estoy haciendo hiperextensión para alcanzar un elemento, tengo una postura que es sostenida, que es forzada, y si a eso además le sumo el peso, pues ahí ya estoy empezando a causar afectación a lo que son los músculos de mi espalda, de mi cuello y de mis brazos. Entonces, fíjense que tenemos tres factores: la hiperextensión, la postura sostenida en esa hiperextensión y además el peso que estamos teniendo nosotros acompañando esa hiperextensión. Además de eso, miremos cómo es, por ejemplo, la postura del tronco cuando yo no solamente estoy haciendo la hiperextensión con mis brazos, sino que también yo estoy utilizando mi tronco, estoy utilizando mi espalda y además no estoy haciendo un giro completo, es decir, no estoy acompañando esa hiperextensión o ese movimiento con el cuerpo, sino que lo estoy haciendo solamente con una parte de él. ¿Cómo estamos haciendo nosotros entonces ese movimiento? ¿Qué hipertensión o qué hiperextensión estoy causando en ese momento? Ahora, hablemos, porque no es ajeno a nosotros también, y precisamente por eso en este taller estamos hablando acerca de la prevención del dolor del cuello. ¿Cuál es la posición que nosotros estamos utilizando para realizar nuestro trabajo?
¿Cómo estoy acompañándome en esa realización del trabajo, por ejemplo, con mi cuello? Por decir algo, cuando ustedes están realizando la limpieza a superficies. Entonces yo estoy realizando la limpieza a una superficie, ¿en qué posición está mi cuello? No quiero ir muy lejos y nosotros hemos sido partícipes en muchas ocasiones de situaciones como que nosotros vemos una persona con el celular hablando acá, ¿cierto? Y miren la posición que está usando el cuello y está, sin embargo, realizando la actividad, sea de limpieza, o sea de barrido, o sea de aspirado, o sea de brilladora, cualquiera que sea. Entonces, cuando siente que como que se cansó acá, entonces, ¿qué hace? Pasa el teléfono al otro lado y continúa con la conversación. El tema aquí, ¿cuál es? El tema es que estamos haciendo primero una posición sostenida para la cual nosotros no venimos diseñados naturalmente y es el sostenimiento de nuestro celular. Pero además de este sostenimiento del celular, miren que yo tengo que subir el hombro para que me lo ayude a agarrar porque yo las manos las tengo ocupadas en otra actividad. Entonces, ¿qué está pasando con mi hombro? ¿Qué está pasando con mi cuello? ¿Qué está pasando con los músculos de la espalda? ¿Y qué estoy haciendo con mis manos? Y cuando paso al otro lado, exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo hacemos nosotros esa postura? Depende. Mi llamada puede durar 5 minutos, puede durar 10, puede durar 15, puede durar 20. Yo no sé cuánto tiempo dure mi llamada. Y en esa llamada, entonces yo estoy acá y estoy acá. Estoy realizando movimientos, estoy haciendo posturas del cuello que de pronto no son las adecuadas. O cuando nosotros estamos realizando actividades y estoy haciendo actividades que me exigen una hiperextensión del cuello en una postura prolongada. O por el contrario, cuando estamos nosotros en esta posición durante mucho tiempo. Es decir, nada es bueno en exceso y mucho menos con posturas sostenidas. Hablamos también de las posturas de las extremidades superiores. Muchas veces nosotros escuchamos decir a las personas que me duele el hombro, me duele la espalda, pero ¿por qué está sucediendo eso? Esto está sucediendo porque estamos teniendo posturas que están por fuera de los ángulos de confort de nuestras extremidades superiores. Es decir, nuestros ángulos de confort donde a mí no me duele nada, donde yo estoy bien, donde mi organismo está en una posición natural, ¿cierto? Podría ser una posición como en la que yo me encuentro en este momento. Tengo apoyo de mis brazos, tengo apoyo de mi espalda, tengo apoyo de mi cabeza y de mi cuello. En esta posición yo podría decir que estoy en una posición natural, que estoy en una posición cómoda, no olvido mis pies deben estar completamente en el piso o sobre un apoyapiés que me permitan tener cierta relajación, cierto descanso. Por eso hablamos ahí de la postura de las extremidades superiores y de la postura de las extremidades inferiores. Esto pues, si por ejemplo, como les decía ahorita, estoy en mi posición natural, estoy en mi estado natural. En este estado natural, pues yo que tengo una posición en la que estoy aprovechando que estoy sentada, tengo mis brazos apoyados, mi espalda, mi cuello, pero no puedo olvidar mis extremidades inferiores. Entonces, mis extremidades inferiores en este momento seguramente estoy a 90 grados, las tengo completamente sobre el piso o las tengo apoyadas sobre un apoyapiés o un reposapiés o un soporte que me permita a mí, obviamente, estar en una posición cómoda. ¿Qué sucede con estas posturas forzadas? Miren nosotros qué tenemos acá. Típico, ¿cierto? Un ejemplo, este es un ejemplo clásico, y es cuando tenemos personas trabajadoras de una empresa que eh, tienen que estar trabajando todo el tiempo. Pues aquí yo traigo un caso típico y es la creación de una página web. Y esta persona durante todo el día, durante toda la jornada laboral, está usando el computador. Esta es una persona que mantiene una postura estática. ¿Por qué estática? Porque normalmente cuando estamos trabajando en el computador estamos estáticos, estamos casi que quietos, estamos en esa posición rígida, estática, pero además la posición de nuestro cuello no siempre es la correcta. Normalmente no estamos apoyando la espalda, sino que estamos en una posición hacia adelante y con el cuello ligeramente inclinado porque tengo que estar observando el teclado, ¿cierto? Entonces miren la posición que estoy adaptando. Cuello, espalda, hombros, brazos, en una posición que es prácticamente una posición estática. Recuerden ahorita que hablamos de qué sucede con la hiperextensión, qué sucede con el tiempo, pero además qué sucede con la carga que yo estoy manipulando acá.
Todas estas situaciones, y en este caso estas posturas estáticas prolongadas, es lo que nos lleva a nosotros a tener factores de riesgo que nos pueden llegar a enfermar. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros para evitar todas estas situaciones en el caso de las posturas prolongadas? Pues bueno, más adelante vamos a mirar algunos cuidados, digamos que algunas recomendaciones para evitar precisamente ese dolor de espalda y ese dolor de cuello. Entonces no nos vamos a adelantar todavía, vamos a continuar aquí con el paso a paso, de acuerdo como lo habíamos visto en el momento 1, en el momento 2 y en el momento 3. Entonces vamos a hablar ahorita de lo que son los movimientos repetitivos. En esos movimientos repetitivos, nosotros, ¿qué debemos de tener en cuenta? Lo primero es que se considera un trabajo repetitivo a cualquier movimiento que se repite en ciclos inferiores a 30 segundos. Nosotros en ciclos inferiores a 30 segundos estamos limpiando. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la comunidad del servicio doméstico, nosotros estamos haciendo ejercicios que nos llevan, por ejemplo, cuando estoy limpiando vidrios. Cuando estoy limpiando vidrios, estoy haciendo ejercicios de hiperextensión, estoy aplicando fuerza, estoy utilizando frecuencia y además estoy realizando una actividad que está por fuera de mi ángulo de confort. ¿Por qué está por fuera? Si yo dijera que mi ángulo de confort es este, es decir, que yo debería de estar hasta acá, ¿cierto? Cuando yo hablo de que mi ángulo de confort está por fuera es porque supera el límite de mis brazos, está por encima de mis hombros, por encima de mi cabeza, pero además estoy utilizando una fuerza. También cuando ese mismo ciclo se repite más del 50% para efectuar el mismo movimiento. Entonces, yo estoy limpiando vidrios o estoy limpiando superficies o simplemente estoy barriendo. Si yo estoy barriendo o estoy aspirando o estoy brillando, debo acompañar la fuerza con el movimiento de mi cuerpo. No son solamente los brazos, ¿cierto? Sino que yo acompaño con mi cuerpo. ¿Por qué acompaño con el cuerpo? Porque de esa forma yo no estoy haciendo la exigencia a mis músculos de espalda o a mis músculos de miembros superiores. Además, cuando una tarea repetitiva se realiza durante al menos 2 horas durante la jornada, es necesario evaluar este nivel de riesgo. Como nosotros tenemos que evaluar ese nivel de riesgo y precisamente por eso tenemos estos talleres, para que cada uno de ustedes allá tenga conciencia de cómo yo me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque lo fácil sería, como hablábamos nosotros hace 20 o 30 años, ¿cierto? Para eso hay un líder de salud y seguridad en el trabajo, que el líder de salud y seguridad en el trabajo venga y evalúe el factor de riesgo que yo tengo en este momento en mi sitio de trabajo. Pues bien, muchachos, precisamente nosotros lo que estamos haciendo a través de Positiva y a través de esta travesía es entregando herramientas para que todos y cada uno de nosotros esté en capacidad de evaluar ese riesgo que yo tengo en mi sitio de trabajo. Pero fíjense que nosotros no solamente estamos dando estrategias para evaluar el riesgo, sino que también nosotros les estamos diciendo el cómo podemos llegar a administrar ese riesgo. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para evitar, por ese factor de riesgo que yo ya identifiqué que tengo, qué puedo hacer para evitar enfermarme? Interesante, ¿cierto? Claro que sí, mucho. Veamos entonces ahora cuáles son los factores de riesgo también en estos movimientos repetitivos. Entonces, por otro lado, tenemos en el caso de los movimientos repetitivos factores de riesgo, así como los vimos ahorita en la espalda, los tenemos acá. ¿Cuáles son? La frecuencia de movimientos. ¿Cuántas veces yo hago el movimiento? ¿Cuántas veces estoy haciendo estos movimientos? El uso de fuerza, claro. Por eso les decía ahorita, cuando yo voy a realizar el movimiento, lo voy a acompañar del cuerpo. Es como si estuviéramos nosotros en un baile, ¿cierto? Con la escoba acompaño, con el trapero acompaño, con la aspiradora acompaño, pero acompaño teniendo en cuenta, uno, que yo no estoy haciendo fuerza, ¿cierto? Sino que simplemente estoy acompañando y dos, que no lo voy a hacer por fuera de mis ángulos de confort, es decir, yo no voy a hacer hiperextensiones de mi tronco y de mis brazos para realizar la actividad. ¿Por qué?
porque lo tengo que hacer de manera sostenida y además voy a aplicar la fuerza. Si lo hago de manera sostenida, lo hago con una hiperextensión y además estoy aplicando fuerza, pues muy seguramente al final del día nos vamos a ir para nuestra casa rendidos, vamos a estar muy agotados. La adopción de posturas y movimientos forzados es precisamente de lo que estoy hablando. Yo no puedo forzar porque es que necesito acabar esto rápido porque es que allá me están esperando. Ok, nosotros también lo podemos hacer rápido y podemos ir porque allá nos están esperando, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Entonces yo lo voy a hacer de una manera segura para mí, bien hecha, pero en la cual no estamos corriendo riesgo. También los tiempos de recuperación insuficiente. ¿Qué es esto? Cuando yo por la mañana, por ejemplo, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, estoy en una actividad en mi empresa, salgo a las 2 de la tarde y me voy a trabajar a otro sitio o llego a mi casa y en la casa yo no tengo tiempo de reposo, sino que llego y continúo haciendo actividades. Es decir, mi tiempo de reposo es insuficiente. Y para terminar el cuento, nosotros trabajamos hasta las 9, 10, 11 de la noche y a las 4 de la mañana ya debemos de estar en pie otra vez porque tengo que dejar el desayuno hecho, el almuerzo hecho, porque tengo que dejar listo la lonchera de los niños, porque tengo que acompañar aquí este proceso o el otro, pues esto nos va a llevar también a nosotros a un desgaste. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es de importante el descanso en la recuperación de nuestro organismo y obviamente a la duración del trabajo repetitivo. Entonces, ¿cuántas veces, durante cuánto tiempo nosotros estamos haciendo esa actividad que me está llevando a causarme las lesiones? Acá hay un ejemplo. Un trabajador de una empresa de limpieza que realiza tareas tales como limpiar cristales, barrer, fregar, desinfectar, un poco todo lo que estábamos hablando ahorita. Realiza movimientos repetitivos con las muñecas. ¿Qué pasa si esa persona no realiza pausas activas? Porque no solamente el movimiento repetitivo aquí con las manos, es el movimiento repetitivo también con los brazos, es el movimiento repetitivo con la cabeza, es el movimiento repetitivo con los músculos del cuello, con mis cervicales, ¿cierto? ¿Qué pasa si esa persona no alterna sus labores con otras? Pues muy seguramente esta persona también va a desarrollar o va a tener factores de riesgo que lo van a llevar a enfermarse. Como decimos nosotros acá, ¿cierto? Ni mucho que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces tenemos que aprender a jugar con esos movimientos, aprender a jugar con esas actividades que nosotros estamos desarrollando. ¿Y eso por qué lo tenemos que hacer? Porque definitivamente nosotros tenemos que trabajar en prevención. ¿Quién es el más interesado en llegar a los 50, 60, 70 años sana? Pues cada uno de nosotros, ¿cierto? Precisamente por eso, y ahorita les decía, aprendamos a identificar cuáles son esos factores de riesgo que están inherentes a nuestra actividad y qué tenemos que hacer para prevenir, para evitar el daño. Veamos entonces aquí qué sucede con la adopción de las posturas forzadas. En esa adopción de posturas forzadas, la realización de trabajos repetitivos, como ya lo hemos visto, y la inadecuada manipulación manual de cargas, además de la incorrecta aplicación de fuerzas durante las tareas laborales, pueden dar lugar a trastornos musculoesqueléticos, que es el principio de la ergonomía, ¿cierto? Lo vimos en la primera diapositiva cuando hablábamos del riesgo ergonómico. Entonces, ¿cuáles son esas posturas, cuáles son esos movimientos, cuáles son esas fuerzas que nosotros estamos realizando y que nos están llevando a que se generen estos dolores, estos puntos rojos que ustedes ven acá en la diapositiva? Son como esas señales de alarma. Nosotros cuando llegamos, ay, me duele, ay, me duele, ay, me duele, ¿cierto? Son señales de alarma que nos están diciendo que seguramente algo nosotros no estamos haciendo bien. ¿Qué será lo que no estamos haciendo bien? Tenemos que empezar a hacer un autodiagnóstico. Empecemos a revisarnos nosotros. ¿Cómo estamos realizando las actividades? ¿Cómo estoy realizando los movimientos? ¿Cuáles son los movimientos repetitivos? ¿Durante cuánto tiempo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy desarrollando esa actividad? Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que empezar a revisar de qué manera lo estamos haciendo. También, cuando nosotros realizamos estas actividades y estos movimientos repetitivos, es importante que tengamos en cuenta que se pueden llegar a presentar lesiones y esas lesiones, además de dolorosas, pueden ser de tipo inflamatorio o de tipo degenerativo. De tipo degenerativo quiere decir que
cuanto más sigamos haciendo nosotros esa actividad, pues nuestros músculos se van a ir degenerando, se van a ir afectando, se van a ir enfermando, pero no solamente nuestros músculos, también nuestros tendones, nuestras articulaciones, nuestros nervios, nuestros ligamentos y así nuestro organismo. Recuerden que nuestro organismo no trae repuestos, ¿no? Yo no puedo ir a la droguería, o no sé si alguno de ustedes ha podido ir a la droguería o a la farmacia o a algún sitio donde vendan partes del cuerpo. Entonces yo voy y le digo, ay, mire, tengo mucho dolor acá, hágame el favor y me vende ese músculo, ese como el que más se parece al mío, hágame el favor y me lo vende que lo voy a reemplazar por este. ¿Cierto que no? Nosotros no tenemos partes, nosotros no somos como los carros. Nosotros venimos sin repuestos. Y como venimos sin repuestos, pues necesariamente tenemos que aprender a cuidarnos y tenemos que practicar mucho el autocuidado. Principalmente en dónde se nos presentan a nosotros estas alteraciones degenerativas cuando no hacemos una buena evaluación del riesgo, cuando no hacemos un buen análisis del puesto de trabajo, cuando nosotros mismos no nos cuidamos. Entonces, principalmente en el cuello, en la espalda, en los hombros, en los codos, en las muñecas, en las manos, en los dedos y en las piernas. Es donde más lesiones llegamos a tener. Entonces, hay que tener en cuenta que estas lesiones, ellas se empiezan a manifestar. Y se empiezan a manifestar porque nosotros empezamos a sentir dolor tipo ardor, ¿cierto? Como que tuviéramos allí algo que nos duele, que arde, sentimos como una sensación de quemón, como una sensación de, ay, como que a veces también sentimos que esta parte o el cuello inclusive nos duele y puede estar caliente. Es decir, que estas lesiones no es algo que ocurren de la noche a la mañana. Normalmente se dan precisamente por ese trabajo repetitivo, precisamente por esa exposición que nosotros estamos teniendo y ellos se presentan de una forma lenta y paulatina. Si nosotros nos vamos al decreto 1477 del 2014, que es la tabla de las enfermedades laborales, allá tenemos uno de los factores de riesgo que es el riesgo ergonómico. Y si nosotros nos vamos al análisis de lo que nos dice la tabla frente al riesgo ergonómico, ella nos habla precisamente de todo esto que nosotros estamos hablando hoy, de cargas, de posturas, de movimientos, de posiciones mantenidas y prolongadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a mantener nuestro organismo de aquí en adelante de una manera que digamos, yo me estoy cuidando y yo estoy haciendo algo? Entonces, al principio, estas molestias que acabo de mencionar parecen inofensivas, ¿cierto? Pero cuando nosotros continuamos haciendo la exposición, entonces vamos a ver que como que esto es del día a día, como que se sigue repitiendo y vamos a ver cómo ellas se van acentuando y cómo se van haciendo cada vez más difíciles. Primero aparece el dolor, luego hay cansancio durante las horas de trabajo, y muchas veces estos síntomas desaparecen con el descanso, cuando nosotros nos vamos para nuestra casa, cuando estamos fuera del sitio de trabajo. Pero también muchas veces nosotros nos damos cuenta que ellas se van agravando, esas lesiones, no desaparece el dolor, no desaparece el cansancio con el descanso. Sentimos, por ejemplo, el fin de semana que supuestamente deberíamos habernos recuperado y sentimos que el dolor en la espalda, el dolor en el cuello permanece. ¿Qué quiere decir esto? Estos son síntomas, nos están dando alarmas y nos están diciendo que algo está sucediendo en el organismo. Nuestro organismo nos está hablando. Pero muchas veces nosotros no somos, digamos que en esta parte, no somos proactivos frente a identificar qué está sucediendo con el riesgo. No somos proactivos frente a poder identificar qué está sucediendo con ese dolor, con esa inflamación o con ese enrojecimiento o con ese fastidio que yo siento como que me estuvieran allí poniendo agujitas, ¿cierto? Entonces, todo esto tenemos que empezar a aprender a tener nosotros nuestro autodiagnóstico y a conocer nuestro cuerpo. Miren esto tan interesante lo que tenemos acá. ¿Qué sucede? Hay unas lesiones que son frecuentes. En esas lesiones frecuentes nosotros tenemos la tendinitis. ¿Pero qué es una tendinitis? Una tendinitis es una inflamación de un tendón
debido, entre otras causas, a que está repetidamente en tensión. ¿Cuándo está en tensión? Hiperextensión, posición prolongada y fuerza. O también cuando mantenemos durante mucho tiempo doblada nuestras extremidades, o cuando están en contacto con una superficie dura o sometido a vibraciones. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros cuando tenemos que realizar actividades que son prolongadas y no tenemos una silla adecuada, no tenemos un espacio de trabajo adecuado, y además de eso, nosotros estamos repetidamente haciendo la actividad. ¿Y qué hablamos de qué es la tenosinovitis? La tenosinovitis es una producción excesiva del líquido sinovial. Ese líquido sinovial empieza a producirse de una manera fuera de lo normal. Cuando esto sucede, entonces nosotros empezamos a ver que esta parte se nos puede empezar a edematizar, es decir, se hincha. Entonces yo veo que está más gordita, entonces acá nos tocan y nos dicen, aquí como que usted tiene una tenosinovitis, hay dolor, se produce mucho dolor y se origina por flexiones y o extensiones extremas, por ejemplo, en este caso, de la muñeca. Entonces aquí empezamos a tener nosotros a presentar dolores también. Y el síndrome cervical por tensión, es decir, este síndrome acá en nuestro cuello. Este síndrome en nuestro cuello se origina por tensiones repetidas en la zona del cuello, tensión. Al parecer, al realizar trabajos por encima, él empieza a aparecer cuando nosotros realizamos trabajo por encima del nivel de la cabeza o cuando el cuello se mantiene en flexión, como miren ustedes, por ejemplo, lo que está sucediendo aquí con esta dama. Ella, un poco el ejemplo que traía ahorita, ¿cierto? Está realizando sus quehaceres. Miren, aquí vemos toda la cantidad de bracitos auxiliares y su cabeza en una posición manteniendo el teléfono. Cuando se cansa ahí, seguramente lo va a llevar para el otro lado. Este tipo de situaciones son las que nos pueden producir a nosotros el síndrome cervical por tensión. Este síndrome cervical por tensión presenta normalmente dolor, ardor, a veces en algunos casos puede haber inclusive enrojecimiento, calor, o sea, hay calor, pero también viene acompañado de dolor. Es decir, la persona, ustedes la van a ver todo el tiempo que está haciendo cosas como estas. Vemos que a veces como que quiere tener la cabeza así, otras veces lo vemos como haciendo ejercicios de rotación, ejercicios de hombro. ¿Por qué? Porque los músculos de su cuello se están afectando. Es decir, ahí es cuando empezamos a mirar nosotros toda esta parte del síndrome cervical por tensión. Hablemos un poco de lo que es la hernia. Esa hernia, hablamos del desplazamiento o salida total o parcial de una víscera u otra parte blande fuera de su cavidad natural. Normalmente se produce en el levantamiento de objetos pesados. Nosotros, dentro de la parte del cuidado de espalda, debemos de cuidar de que precisamente no vayamos a tener hernias en la columna vertebral, es decir, hernias discales. Y esas hernias discales se pueden llegar a producir porque hacemos mal un levantamiento de una carga, porque hacemos mal una manipulación, porque hacemos mal un desplazamiento con una carga, porque no utilizamos las piernas para realizar la fuerza. Entonces aquí tenemos que tener cuidado también con esta parte. ¿Y qué es la lumbalgia? La lumbalgia es una contractura dolorosa y persistente de los músculos que se encuentran en la parte baja de la espalda, específicamente en la zona lumbar. Esas lumbalgias se pueden presentar porque estamos haciendo manipulación de sobrecargas, es decir, el peso que deberíamos de levantar lo estamos exagerando. Es muy frecuente, por ejemplo, en los abuelos escucharlos que se quejan de lumbalgias cuando empiezan a levantar sus nietos y sus nietos son pesados, pero además de que los levantan, no hacen la fuerza con las piernas, sino que doblan la espalda, los levantan y sostienen. Ese es el ejemplo, pues, así ya para los mayores. Pero ¿qué sucede también con nosotros, que estamos más jóvenes y que estamos en la vida laboral? Que nosotros levantamos cargas sin aprovechar la fuerza que podemos hacer en las piernas, sino que estamos levantando la carga con la espalda. Y aquí es donde se presentan estas lesiones. Y hablamos de la bursitis. ¿Qué es la bursitis? La bursitis es la inflamación o irritación de la bursa, como su nombre lo indica. Son pequeñas bolsas que se encuentran situadas entre los músculos, el hueso, la piel.
y sucede debido a la realización de movimientos repetitivos. Entonces nosotros pensamos y muchas veces hemos escuchado decir, ¿cierto? Eso no me va a pasar a mí, eso no es conmigo, eso le puede pasar a cualquiera, pero a mí no, porque pues, pero resulta que es que nosotros somos seres humanos y como ya lo mencionaba ahorita, no tenemos repuestos. Sería muy chévere que nosotros pudiéramos ir a algún sitio y decir, necesito que me venda una bursa y la quiero de 1 por 1.5 centímetros porque voy a reemplazar la bursa que tengo por aquí, o que tengo por acá, o que tengo por acá, o que tengo por acá. ¿Dónde la tengo? Pero resulta que no. Pero como nosotros no venimos con repuestos, precisamente por eso tenemos que cuidarlos. Entonces, vamos a ver de qué manera, cómo puedo participar para mejorar los ambientes de trabajo. ¿Cómo puedo participar para mejorar mi ambiente de trabajo? Es mi ambiente de trabajo. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Lo primero es, cada vez que ustedes identifiquen un riesgo ergonómico, repórtenlo. ¿Qué es un riesgo ergonómico? Todo lo que esté por fuera del alcance de nuestro confort. Entonces, por ejemplo, si yo voy a realizar un trabajo y, a ver, pensemos en algo. Pensemos en la limpieza de un vidrio. Entonces yo voy a realizar la limpieza del vidrio, pero resulta que la ventana está muy alta, es una ventana que mide más o menos 3 metros. ¿Cuánto medimos nosotros el más alto? Digamos que tengo una persona que mide 1,90, 1,95. Entonces esa persona seguramente va a alcanzar más, pero yo voy a necesitar de un dispositivo para poder realizar la limpieza y llegar hasta allá, o seguramente voy a necesitar una escalera. Si voy a necesitar una escalera y es de más de 1,50 metros a donde me voy a subir, pues seguramente necesito curso de trabajo en altura, voy a necesitar un permiso de trabajo en altura, voy a necesitar unos elementos para poder realizar ese trabajo en altura. Pero además de eso también voy a tener unos dispositivos y además de eso requiero de que me colaboren para hacer un análisis del puesto de trabajo desde el punto de vista de ergonomía, cómo voy a trabajar. Y ahorita más adelante vamos a tener unas recomendaciones de cómo podemos realizar esa actividad. ¿Cómo más puedo mejorar mi ambiente de trabajo? Puedo hacerlo participando de todo lo que tiene que ver con la capacitación en materia preventiva de forma teórica y práctica. ¿Cómo así? Nuestras empresas desarrollan programas de capacitación. Esto que nosotros estamos haciendo acá a través de Positiva es un programa de capacitación, una capacitación continua que hemos venido y ha recibido un nombre de Travesía 2021. ¿Y es por qué? Porque no paramos. A través de todos estos talleres ustedes encuentran aquí todos los temas que quieran e inclusive pueden, si se perdieron no tuvieron la oportunidad de asistir al taller, pueden consultarlo en Posipedia. En Posipedia, Positiva tiene todos digamos que los talleres que hemos realizado y allí ustedes pueden consultar el taller y podemos aprender. Esto es capacitación, esto es entrenamiento. Nosotros aquí lo hacemos de una forma teórica, pero los invitamos a que lleven a la práctica todas estas recomendaciones que nosotros les damos en cada uno de estos talleres. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, acá lo que tenemos en la diapositiva. Este señor es grande y él no tiene ningún problema en trabajar a la altura que tiene su mesa de trabajo. Pero también encontramos aquí a nuestro amigo y él es más pequeño, su estatura es más baja. Pero ¿qué podemos hacer? Él utiliza un dispositivo que le permite alcanzar la mesa de trabajo sin realizar, mire que él está trabajando ahí dentro de sus ángulos de confort. Él no quedó trabajando así, ¿cierto? Sino que él está trabajando acá. Él está trabajando a la altura. ¿Y eso para qué se hace? Precisamente para evitar que él se vaya a enfermar. Recuerden que toda esta parte del dolor de espalda, del cuello y todo esto no es algo que empezó hoy y mañana estamos mal, sino que viene de un proceso. Miremos también que yo puedo participar de para mejorar mi ambiente de trabajo, reportando todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud relativos a la ergonomía. Y todo esto yo lo voy a hacer ¿con qué? Con la finalidad de conseguir una adaptación óptima del puesto de trabajo. Ahora, nosotros mismos podemos llegar a identificar cuáles son las oportunidades de mejora que yo tengo en mi ambiente de trabajo y cómo yo puedo adecuar mi puesto de trabajo, mi ambiente de trabajo para tener más confort, o sea, para no enfermarme. Yo no tengo que esperar que venga un experto de la ARL o que venga el experto que administra mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para acondicionar mi puesto de trabajo. Yo mismo lo puedo hacer. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Ahorita vamos a ver algunas recomendaciones acá. ¿Qué les sugiero? Asesórense siempre
de la persona que tiene el conocimiento acerca de cómo podemos administrar el riesgo. ¿Por qué? Porque a veces la proactividad sí muy chévere, pero no siempre nosotros tenemos claro cuál es el control que debemos establecer allí. Y para eso tenemos a los expertos, en este caso nuestros especialistas de salud y seguridad en el trabajo. También, ¿cómo más puedo yo mejorar mi ambiente de trabajo? Reportando oportunamente los síntomas dolorosos al área de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, yo reporto oportunamente que tengo mucho dolor de espalda, que tengo mucho dolor de hombros, que tengo mucho dolor de cuello, que hay una molestia a nivel cervical, ¿qué podría hacer? Que si pueden ayudarme para revisar el puesto de trabajo, porque puede estar asociado al puesto de trabajo, ¿cierto? O también si podemos mirar qué es lo que está sucediendo. Esto, cuando yo reporto al área de salud y seguridad en el trabajo, no solamente estoy contribuyendo al logro de los objetivos de mi área, sino que también estoy, a los objetivos de seguridad y salud del trabajo, sino que también estoy reportando cuáles son mis condiciones de salud, cuáles estoy haciendo partícipe a los derechos que yo tengo de autorreportar qué está sucediendo en mi puesto de trabajo. Después de que vienen los expertos y hacen el análisis del puesto de trabajo, pues seguramente vamos a tomar acciones. ¿Cuál es la recomendación? Que ustedes sean proactivos frente a cómo vamos a organizar nosotros el puesto de trabajo. Ustedes son los que más saben, ustedes son los expertos en su sitio de trabajo, ustedes son los que más conocen los riesgos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Participar junto con mi líder de seguridad y salud en el trabajo, junto con mi líder del equipo y mirar de qué manera nosotros vamos a tener un mejor puesto de trabajo que me asegure que yo no me voy a enfermar. Vamos a ver algunas recomendaciones para para mejorar y para prevenir el dolor de espalda. Entonces, lo primero es que tengamos en cuenta que la espalda es uno de los sitios de apoyo fundamental del cuerpo. En él se encuentran muchas estructuras musculares, nerviosas y óseas. El dolor de espalda se produce cuando hay una alteración de cualquiera de estas estructuras, sea una estructura muscular, sea una estructura nerviosa o sea una estructura ósea. Frecuentemente ese dolor de espalda se produce cuando el músculo se contrae. Entonces, cuando ese músculo se contrae, como por ejemplo cuando levantamos mal un objeto, yo estoy levantando una carga y lo hice de una manera inadecuada, entonces le exigí al músculo, él no estaba preparado y le estoy exigiendo en ese momento que él me dé, no el 100, le estoy pidiendo que me dé más del 100 y cuando él me da el más del 100, se lesiona. Entonces es cuando me empieza a afectar a mí, es cuando empiezo a tener dolores, cuando me empiezo a sentir, entonces decimos, ay, quedé resentido. No, no quedé resentido. Lo que pasa es que el músculo no estaba preparado, seguramente yo no hice un levantamiento, no hice antes de hacer el levantamiento no hice de pronto unos ejercicios de calentamiento y de pronto tampoco pedí ayuda. Resulta que esa carga era superior a lo que yo podía manipular y pues me lesioné. También sucede cuando nosotros pasamos mucho tiempo sentados o cuando pasamos mucho tiempo de pie. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo sentados o mucho tiempo de pie sin hacer cambios de posición, también podemos llegar a tener afectaciones. En las lumbalgias se puede sentir dolor tanto de la espalda como en las piernas al caminar. Suelen ser dolores crónicos de meses e incluso de años. Pero hay que tener mucho cuidado porque pues esto aquí con las lumbalgias, cuando él empieza, va acá en un proceso. Pero ¿qué sucede cuando ya hay hernias discales y cuando ya tenemos daños a nivel de columna? Entonces ahí cuando ya hay daños a nivel de columna, normalmente terminamos en cirugías y muchas de ellas, muchas veces, podemos terminar inclusive en procesos de calificación por invalidez. Entonces, fíjense cómo es que estamos hablando de cómo nos tenemos que cuidar, ¿cierto? Bien, todos estos dolores en la espalda se pueden presentar debido a una mala postura, a la falta de ejercicio, a obesidad o a patologías como la escoliosis. Sí, cuando tenemos nosotros, somos obesos y tenemos, digamos, que el abdomen empieza a crecer
La espalda le estamos exigiendo más. ¿Por qué? Porque la espalda tiene que empezar, los músculos de la espalda tienen que empezar, y toda esa estructura, sí, la estructura nerviosa y ósea, ellos tienen que empezar a cargar con todo el peso que hay aquí adelante, porque tiene que ayudar obviamente al desplazamiento, porque yo soy una estructura. Yo no puedo decirle a mi barriguita, barriguita, quédese acá que me voy a ir y ahorita vengo por usted, sino que ya mis músculos de la espalda y de abdomen tienen que empezar a realizar un trabajo extra. Y si adicional a eso le sumamos la fuerza o le sumamos las posiciones inadecuadas que nosotros realizamos, pues vamos a empezar a tener lesiones. ¿Qué más tenemos en estas recomendaciones? Entonces, en estas recomendaciones también tenemos: primero, pues evite levantar pesos superiores a 12.5 kilos en el caso de las mujeres y pesos superiores a 25 kilos en los hombres. Si usted va a levantar un peso que supera esto, sea mujer o sea hombre, pida ayuda o utilice ayudas mecánicas. Elija siempre empujar en lugar de alar. Empuje, no ale, porque si usted ala, se puede lesionar. Evalúe el tamaño y volumen de los objetos que va a movilizar. Antes de hacerlo, preferiblemente utilice ayudas mecánicas, como les estaba diciendo. Realice pausas activas, es decir, cuando usted realiza pausas activas, usted está cambiando de actividad y le está permitiendo a su organismo de alguna forma oxigenarse, de alguna forma respirar, y está evitando lesiones. Las pausas activas se recomiendan hacerla por lo menos cada hora, pero si pues cada hora es muy difícil, por lo menos hágalo cada 2 horas, pero siempre piense en que usted requiere, su organismo requiere un descanso, y evite mantener posiciones forzadas por más de 1 hora. Hablemos de, hay que realizar ejercicios de relajación durante los descansos y después de la jornada laboral. Hay que alternar con posturas de pie y sentados. Además de eso, procurar que el cuerpo se encuentre, cuando nosotros estamos laborando, lo más cerca al puesto de trabajo, que yo no tenga que hacer hiperextensiones para alcanzar los elementos como ya lo habíamos visto, y obviamente no realizar giros bruscos, no solamente con el tronco. Recuerden que yo giro completamente con el cuerpo, no voy a girar solamente con el tronco porque puedo llegar a causarme una lesión, y mantener la espalda recta. Para trabajos en los que se permanece mucho tiempo de pie, es necesario que nosotros utilicemos un calzado que sea cómodo y que ese calzado se sujete firmemente al pie y se amolde a su curvatura natural, que no sea ni muy alto ni muy bajo, sino que esté cómodo. Además de eso, cuando nosotros nos levantemos de la cama, no debemos hacerlo de forma brusca, porque cuando nos levantamos de forma brusca, que nos levantamos sobresaltados, podemos también causarle daños a nuestra espalda. ¿Qué debemos de hacer? Lo primero que hacemos es nos sentamos, y después de que nos sentamos, nos incorporamos, nos levantamos. Y al acostarnos hacemos completamente lo contrario. ¿Cuál es el secreto aquí? Mantener siempre la espalda de forma recta. ¿Qué más debemos de tener en cuenta? Escoger una silla regulable, es decir, cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en un escritorio, pues escoger una silla que me permita subirla o bajarla, tener siempre los pies apoyados, como lo mencionaba anteriormente, en ángulo recto, en el suelo o en un reposapiés con la espalda recta, y ojalá que me permita una apoyacabezas que me permita apoyar la cabeza y siempre la espalda recta, ¿cierto? Miren ustedes acá, él está bien, está utilizando un apoyapiés, mientras que él, mire cómo tiene flejadas las rodillas y cómo está flejando la espalda, es decir, cómo se mantiene agachado. Si requeremos realizar la actividad de pie, entonces alternamos el pie, como lo estamos viendo acá con el señor, que él se apoya, y pondremos la superficie de trabajo a la altura. Miren, miren aquí, perdón, miren aquí cómo tenemos la altura, los codos como están. Miren la diferencia. Este está bien y este está mal. Que es importante siempre evitar arquear la columna. ¿Qué más tenemos? Cuando vayamos de compras, distribuyamos el peso en ambos brazos. Si lo llevamos en un carro de compras, tratemos no de tirar, sino siempre de empujar el carro. El carro siempre lo vamos a empujar, nunca lo vamos a alar. ¿Por qué? Porque cuando yo lo estoy alando, estoy haciendo una hiperextensión, estoy agregando fuerza y además estoy manteniendo. Recuerden que esos 3 factores son críticos cuando nosotros hablamos de lesión en espalda. Si tenemos que levantar un objeto pesado, debemos de hacerlo siempre. Vamos a doblar las rodillas, vamos a hacer la fuerza con las rodillas y con las piernas, y lo mantendremos lo más cercano a nuestro cuerpo, y lo voy a desplazar con ayuda del cuerpo. En lo posible,
trate siempre de que el elemento esté cerca al sitio donde usted lo va a utilizar para evitar precisamente desplazamiento con un elemento pesado. Y en caso de tener que tomar objetos que estén por encima de nuestros hombros, utilizaremos siempre una escalera o un dispositivo para tomarlo. Si es pesado, por favor, pida ayuda. Recuerde que nosotros somos seres humanos y no tenemos repuestos. También a la hora de comer es conveniente sentarnos con la espalda recta. Muchas veces cuando vamos a comer nos doblamos y la espalda debe estar recta, debe estar apoyada en la silla y preferiblemente es llevarnos el alimento a la boca y no hacer esto, sino hacer esto. Esa es la forma correcta. Cuando vayamos a caminar, vamos a caminar erguidos, mirando al frente y con zapatos cómodos, ni muy altos ni muy planos. Hay personas que se acostumbran a caminar con la cabeza agacha. Entonces empezamos a ver que empiezan a tener lesiones en cuello y en espalda. Inclusive en algunos de ellos se evidencian protuberancias. ¿Y qué vamos a hacer cuando nosotros vamos a ir a ya en el cuidado de la espalda cuando vamos a descansar? Entonces, siempre es recomendable mantener una buena actividad física para fortalecer la espalda. Nadar es un ejercicio bien importante, también los ejercicios lumbares y las abdominales. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hacemos abdominales estamos fortaleciendo, como su nombre lo indica, precisamente los músculos del abdomen y eso nos va a ayudar a nosotros a fortalecer nuestra espalda. Y nadar. Bueno. En caso de sufrir alguna patología, la recomendación es que consulte a su médico y el médico le va a indicar usted qué ejercicios puede realizar. Cuando llegue la hora de acostarse, debemos de tener en cuenta el tipo de colchón. Ese colchón debe tener una firmeza intermedia. En lo posible, se recomienda no dormir con almohada o que ésta sea fina. Ahorita cuando hablemos en recomendaciones del cuello, vamos a ver qué significa eso. Dormiremos de lado, con las piernas encogidas o boca arriba, pero nunca boca abajo. También podemos utilizar dispositivos para colocar en medio de las piernas o debajo de las piernas que nos permitan un mejor descanso. Veamos cuáles son las recomendaciones entonces para prevenir el dolor del cuello. El cuello puede realizar un gran número de movimientos y eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? ¿Por qué puede hacer tantos movimientos? Porque él está formado por una gran cantidad de piezas rígidas, superpuestas, unidas por elementos elásticos, es decir, por músculos, por tendones, y él puede moverse para cualquiera de los tres planos del eje. Vean lo que estoy haciendo, derecho, al frente, izquierdo. Él puede moverse inclusive atrás, al frente y abajo. O sea que tenemos un movimiento hacia todos lados. Esas son las ventajas que tenemos del cuello. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones para prevenir el dolor del cuello? Practicar estilos de vida de salud, practicar estilos de vida saludable recomendados en nuestra empresa, todo lo que son los fomentos de estilos de vida saludable. Acabamos ya de hablar de uno que fueron las pausas activas, es decir, tomar pequeños descansos durante la jornada laboral. Siempre, si vamos a trabajar, por ejemplo, en un computador o vamos a mantener una pantalla o tengo que trabajar a un nivel que mis ojos me exijan, entonces voy a trabajar con la altura de los ojos de tal manera que el cuello no adopte posturas inadecuadas. Si va a utilizar almohada para dormir, use una que mantenga el cuello alineado con la columna. Entonces, ¿será la almohada? Bueno, revisemos qué está pasando con la almohada y si estamos utilizando la almohada correcta. Mantenga una rutina de ejercicios, por ejemplo, llevar el mentón hacia el hombro lentamente y mantener y luego llevar al centro y repetir con el hombro opuesto. Entonces, estoy en el hombro izquierdo, mantengo, vengo al frente, voy al derecho, mantengo. Mover la cabeza hacia un lateral y hacia el otro, llevar la oreja al hombro, que es esto. ¿Cierto? Muy bien. Con las manos cruzadas detrás de la cabeza, llevar el mentón hasta el pecho, ejerciendo una leve presión con las manos, mantener y luego aflojar. Fácil, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer nosotros en cualquier momento de nuestro día a día. Muy bien, recuerden que estoy atenta a sus preguntas. Y para finalizar, entonces, recuerde que mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer sano, adoptar buenas posturas,
son las reglas que le aseguran una espalda y cuello sanos. Usted es el dueño de sus decisiones y este es el momento de tener una buena calidad de vida. Comience ya. Muy bien. Con esta diapositiva doy por finalizado nuestro taller. El día de hoy voy a revisar preguntas. Por acá estoy viendo que ya hay algunas preguntas que ustedes están formulando. Entonces vamos a ir con nuestra pregunta número 1. Por acá nos preguntan, ¿qué es el riesgo ergonómico? Bueno, muy bien. Pues como ya les había mencionado, habíamos dicho que el riesgo ergonómico se origina cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo. Muy bien. Por aquí hay otra pregunta. Hay otra pregunta que nos está diciendo, ¿cuáles son los factores de riesgo para posturas forzadas? Entonces ya hablamos que los factores de riesgo teníamos las posturas del tronco, las posturas del cuello y la frecuencia de movimientos, entre muchas otras que mencioné hoy, pero muy importante estas tres, ¿cierto? Muy bien, Ana, espero que tu respuesta colme tus expectativas. Por aquí tenemos otra pregunta y esta pregunta nos dice, ¿cómo puedo participar para mejorar mi ambiente de trabajo? Bueno, también hablamos de cómo nosotros podemos participar para mejorar nuestros sitios de trabajo y en nuestros sitios de trabajo, entonces nosotros dijimos que íbamos a reportar todos los riesgos que encontramos en el área, vamos a participar de la capacitación tanto en la parte teórica como en la parte práctica, vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto a través del conocimiento de los talleres de travesía y vamos a reportar los síntomas dolorosos. Esos síntomas dolorosos los vamos a reportar para que hagamos un análisis de puesto de trabajo y juntos con el personal de seguridad y salud en el trabajo y nosotros como dueños de nuestro puesto de trabajo hagamos un buen ejercicio y mantengamos nuestro ambiente de trabajo sano, seguro y confortable. Bueno, Lina y a todos ustedes muchas gracias por el día de hoy, muchas gracias a Positiva por este taller que enriquece nuestros conocimientos y nos ayuda a tener mejores estilos de vida. Los espero en una próxima ocasión. Que tengan una feliz y bendecida semana. Hasta pronto. Ingeniera Nelly, muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante como siempre y como en cada sesión. Y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Los invito a que visiten Posipedia para que se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.